Hola amigos y bienvenidos a su canal de contabilidad y finanzas. Hoy con un quinto video sobre finanzas corporativas donde hablaremos sobre el valor presente neto y otras reglas de inversión. Digamos lo que las decisiones que se toman para determinar si una empresa está generando valor, es decir, si incrementa el valor de la empresa o de las acciones, lo determina lo que se llama el presupuesto de capital. A través de este proceso, la empresa determina si las acciones o las inversiones que va a emprender cumplen con los requerimientos para incrementar su flujo de caja y por lo tanto incrementar el valor de las acciones y por ende el valor de la empresa. Así que en este módulo vamos a ver los diferentes métodos y sus características a la hora de evaluar una inversión y los flujos de caja provenientes de la misma. Vamos a hablar del BPN, vamos a hablar del periodo de recuperación y del periodo de recuperación descontado, que son parecidos, solo que el segundo utiliza tasas de descuento. Vamos a hablar de la TIR, la tasa interna de retorno, que es muy popular en finanzas. Vamos a hablar de los problemas que acarrea la TIR y por qué el BPN en estos casos, a la hora de evaluar la solidez financiera de la empresa o su valor, es el más adecuado. Vamos a hablar sobre el índice de retorno, que es otro indicador que se puede usar para evaluar el presupuesto de capital de una empresa. Y vamos a ver en la práctica, en la vida real del presupuesto de capital, lo que hacen las empresas para determinar si emprender un proyecto o no. Así que, bienvenidos. Muy bien amigos, sabemos que el proceso a través del cual una compañía evalúa si un proyecto de inversión es adecuado o no es a través de la práctica del presupuesto de capital. El primero de todos y el más utilizado y el más útil, digamos así, en materia financiera es el BPN, lo que se conoce como el valor presente neto, que es igual a la suma de los flujos de efectivo que genera el proyecto o la inversión menos el costo inicial o la inversión inicial del proyecto. Vamos a contemplar el siguiente ejemplo. Una empresa prevé que el proyecto cuesta $100. Le va a generar un solo flujo efectivo en un año por $107. La tasa de descuento para el proyecto es del 2%, ya veremos por qué el 2%. Y el BPN entonces lo calculamos aplicando la fórmula, me dice que es igual a $4,9, es decir, que a plata de hoy la empresa está ganando con el proyecto de entrada $4,9. Muy bien, por lo tanto aquí viene una de las premisas básicas del valor presente neto, que es, si mi BPN es mayor a 0, debo aceptar el proyecto, ya que me está incrementando el valor de la empresa en 4,9. Y si el BPN es negativo, es decir, inferior a 0, no debo aceptar el proyecto porque estoy actuando en detrimento del patrimonio de la empresa. Por lo tanto, es importante considerar que el BPN va en beneficio del accionista. ¿Por qué? Porque incrementa el valor de la empresa. Y como sabemos, lo vimos en un video anterior, que lo invito a que lo vean, sobre cuánto vale la empresa. Sabemos que una empresa es la suma de todos sus proyectos descontados a valor presente, en cuánto me valen hoy esos proyectos de la empresa, sencillamente, además de que utiliza la tasa de descuento adecuada, que es del 2%. ¿A qué me refiero con esa tasa? Generalmente cuando se evalúan este tipo de proyectos, toca ir a buscar la información en el mercado para saber qué tasa están ofreciendo instrumentos financieros con riesgos similares y patrones de flujo de efectivo similares a este de acá. Por lo tanto, sabemos que el BPN tiene tres atributos fundamentales. El primero es que usa flujos de efectivo y sabemos que la palabra reina de finanzas es flujos de efectivo o flujos de caja, según como lo vean. Segundo, al usar flujos de efectivo usa todos los flujos de efectivo que tienen la vida útil del proyecto. Tercero, usa la tasa de descuento adecuada a la hora de evaluar este tipo de proyectos. Bueno amigos, un poco para ilustrar el ejemplo del BPN vamos a aplicar este siguiente ejemplo en Excel. Hay una empresa con un proyecto el cual cuesta $10,000 y el cual dará los 2 primeros años $2,000 como flujo de efectivo, los otros 2 $4,000 y el último año dará $5,000. La tasa de descuento para proyectos similares en el mercado es del 10%. Así que vamos a calcular el BPN acá de dos formas, una la parte larguita para que lo entiendan y la otra la parte más fácil a través de la formulación que Excel trae en sus hojas de cálculo. Así que aquí tenemos el año 0 hasta el 5, tenemos los flujos de efectivo y acá tenemos BA que es la abreviación de valor actual. Entonces, como sabemos, el BPN es igual a los valores actuales de los flujos de efectivo del proyecto menos la inversión inicial. Entonces, para hallar el valor actual, sabemos que es básicamente igual a
al flujo de efectivo que tenemos acá dividido 1 más la tasa, la fijamos, todo esto elevado a los periodos que vamos a descontar, en este caso es 0. Como vemos, nos da 10.000 obviamente porque estamos proyectando 0, así que no hay mucha diferencia. Pero cuando lo sumamos, todos, nos da el valor actual de cada patrón de flujo de efectivos. Si hacemos la suma, nos va a dar el BPN del proyecto. Cogemos acá, hacemos la autosuma y nos da igual a que el proyecto hoy vale $2.300. La empresa hoy está ganando $2.300. Otra forma de hacerlo es muy sencilla. Simplemente cogemos valor actual, tenemos la tasa del 10%, lo fijamos. Espera acá que me equivoqué un poco. Lo fijamos. Número de periodo 0. Pago no hay y valor futuro este de acá. Y nos da 10.000 y acá lo arrastramos y nos dará valores negativos porque no le pusimos el negativo. Si le ponemos el negativo acá en el valor futuro, obviamente nos va a dar de otra forma. 2.313 es el mismo. Pero si queremos el BPN, vamos a hacerlo de forma más fácil. BNA, que es valor neto, cogemos la tasa, los valores y le sumamos, como está negativo para que me dé la fórmula, Bueno amigos, vamos a hacer ahora un ejercicio para entender un poco el BPN. Sabemos básicamente lo siguiente. Hay una empresa con un proyecto el cual cuesta $10.000 y este proyecto dará durante los 2 primeros años $2.000, 4.000 durante el tercer y cuarto año y el último año hará $5.000. Sabemos entonces que el proyecto, digámoslo así, tiene una tasa de descuento del 10%, que es la tasa que ofrecen instrumentos financieros con riesgo y patrones de flujo de caja similares. Así que ponemos acá el año con el flujo efectivo de cada año, la inversión inicial y los flujos de efectivo de los años siguientes. La forma de calcularlo hay varias formas, digámoslo así. Vamos a hacer una forma para un poco recordar la fórmula. Sabemos que el valor actual es igual al flujo efectivo dividido 1 más la tasa de descuento, que es el 10%, la fijamos, sacamos y la elevamos al número de periodos correspondiente. Nos da lo mismo 10.000 porque obviamente lo estamos elevando a la 0, por lo tanto el denominador es 1, por lo tanto nos va a dar $10.000. Y lo arrastramos y obviamente nos va a dar el valor presente de cada flujo efectivo. Cuando hacemos la suma de estos valores nos va a dar, digámoslo así, el valor neto de esa inversión, que son $2.313. Esta norma indica que la empresa hoy con ese proyecto está ganando $2.313, lo cual incrementa el valor de la empresa en ese mismo valor. Otra forma de hacerlo es parecido, pero de una vez formulando en Excel el valor actual. El valor actual es igual a la tasa, que la fijo también. Número de periodos es este. Pago no hay. Y el valor futuro, como ya está negativo, lo ponemos acá. Y me da. Hay como uno negativo para que, digámoslo así, no tenga inconvenientes para que me siga dando negativo acá y acá me siga dando positivo. Como vemos, es igual, no me cambia el valor presente neto de la inversión, que sigue siendo 2.303, es el mismo. O de una vez podemos formularlo todo en Excel a través de la siguiente fórmula. BNA, la tasa la fijamos, obviamente, voy a iniciar a fijarla porque es una sola fórmula. Vamos a plantear los valores, que son estos de acá, y le sumamos
¿Por qué no lo tenemos en cuenta? Porque lo que hace el BNA es descontarle un periodo más. Si le sumamos a estos menos 10.000, me va a descontar otro periodo, lo cual nos daría la fórmula Ronnie. Y como vemos, nos da el mismo $2.313 de BPN de esta inversión. Bien amigos, vamos a hablar ahora sobre el método de periodo de recuperación y vamos a ilustrarlo con el siguiente ejemplo. Suponga que una compañía decide invertir hoy $50.000 en un determinado proyecto y me establece acá en este diagrama de flujo los patrones de flujo efectivo que va a tener la empresa. En el año 1 va a tener 30.000, en el año 2 20.000 y en el año 2 10.000. ¿Qué me dice el periodo de recuperación? Me dice cuánto tiempo me demoro yo para recuperar mi inversión inicial. En este caso, si sumamos los dos primeros años, los dos flujos de efectivo del año 1 y 2, me da que 30.000 más 20.000 es 50.000. Por lo tanto, me dice que me demoro 2 años en recuperar la inversión inicial. ¿Qué me establece eso? Si la empresa tiene como política iniciar proyectos que me cubra la inversión inicial en un determinado tiempo, en este caso la empresa puede tener una política de 2 años, decide cortarlo a partir de ahí, en este caso. Por lo tanto, la empresa aceptaría el proyecto ya que en 2 años la empresa recupera su inversión. Básicamente ese es el planteamiento básico de este método. Sin embargo, obviamente, al no usar tasas de descuento y al no tener referencia de patrones de mercado de la industria, se vuelve un poco arbitrario. Vamos a ver cuáles son las desventajas de este problema. La primera desventaja es la desventaja de la oportunidad, es decir, no considera la oportunidad del flujo de efectivo. Es decir, si este, por ejemplo, fuera 20.000 y este 30.000, digámoslo, este método no considera la pertenencia a esos flujos de efectivo. No toma en cuenta los flujos de efectivo posteriores. En este caso, como vemos, el proyecto está afectado por un tercer flujo de caja, pero la decisión de la empresa bajo este método no lo considera, por lo tanto lo ignora, que es el segundo problema de este método. Y el tercero es arbitrario, es decir, es muy arbitrario en una industria, en una empresa que se desenvuelve en una economía, determinar proyectos de inversión con ese tipo de supuestos, ya que está un poco ajena a las realidades que hoy en día se usan las empresas, sobre todo con el BPN y la TIR, que son las más usadas en las empresas desde el punto de vista financiero. Sin embargo, este método se usa en empresas grandes bajo los siguientes parámetros. Lo usan los niveles bajos de administración, es decir, niveles de subdivisiones muy pequeñas donde inician proyectos muy seguidos, se puede usar este proyecto. Es fácil de usar, como lo vimos, no se requieren cálculos complejos ni evaluaciones financieras muy sustanciales para determinar cuánto tiempo se demoraría recuperar la inversión inicial. Es cortoplacista, como lo vimos acá, no consideran toda la vida del proyecto y todos los patrones de flujo efectivo en caso de que sea a más de 2, 3, 4, 5 años. Y lo que tiene la reinversión. Cuando hay empresas pequeñas que no tienen acceso a los mercados financieros, tanto de capital como de deuda, deciden optar por tener proyectos con periodos de recuperación bajos, es decir, bajo en tiempo, que le permita recuperar rápido el efectivo para seguir reinvirtiendo en sus operaciones. Bueno amigos, vamos a plantear el siguiente ejemplo para comprender un poco más lo que es el periodo de recuperación. Hay una empresa que se debate entre 3 proyectos. Entre el proyecto A, B y C. Cada proyecto cuesta $100 y tiene los siguientes patrones de flujo efectivo durante los siguientes 4 años. Me dice que la tasa de descuento para este tipo de proyectos es del 10%. Entonces, si nos basamos en el periodo de recuperación, ¿cuánto tiempo se demoraría para recuperar la inversión inicial en términos nominales? Me dice que básicamente los 3 se recuperan en 3 años. Entonces la empresa, si su política es que si un proyecto se recupera en 3 años, es indiferente cuál proyecto tomar. Pero es importante contemplar acá que ilustremos en el caso del BPN, que es el más acertado en temas de evaluar presupuestos de capital. Miremos a ver cuánto nos da BNA. Entonces damos que la tasa es esta, la fijamos, seleccionamos los valores que son estos y le sumamos la inversión inicial que está negativa. Si arrastramos la fórmula, vemos que la empresa, digámoslo así, en términos
financieros, desde el BPN debe aceptar el proyecto 3, ya que es el proyecto con mayor BPN que incrementa más el valor de la compañía. Muy diferente a que si la empresa es indiferente y escoge cualquier proyecto de los tres, como el A o el B, tiene BPN positivo, pero no tan alto como el C. Así que una buena política financiera decidiría optar por el proyecto C. Bueno amigos, una vez visto lo que es el método del periodo de recuperación, vamos a ver ahora lo que es el método de recuperación pero descontado. Es un poco parecido, solo que esta vez usa tasa de descuento. Vamos a ver con un ejemplo cómo se hace. Hay un proyecto que cuesta $100 y tengo los siguientes patrones de flujo efectivo. El primer año recibo 50, el segundo año 50 y el tercer año 20. La tasa de descuento para este tipo de proyectos es del 10%. Muy bien. ¿Qué me dice? Lo primero que tengo que hacer es descontar los flujos de efectivo del proyecto. En este caso los descontamos con la fórmula de valor presente, cada una, como lo podemos ver, y nos da que el valor presente es de cada flujo efectivo es este. Muy bien, ahora si le hacemos seguimiento a los patrones del flujo de caja, sabemos que el primer año obtengo $45,45. El segundo año junto $86,77, mientras que el tercer año justo $101,8. ¿Qué me quiere decir esto? Que el periodo de recuperación para ese proyecto en particular es de aproximadamente 3 años o un poco menos, ya que con los 3 años me da $101,8. Este tipo de metodología para evaluar presupuesto de capital, digámoslo así, carece de las mismas o tiene las mismas dolencias que el del periodo de recuperación normal, ya que omite flujos de efectivo que pueden ocurrir posteriores y además, digámoslo así, es muy arbitrario para definir cuál es el periodo de recuperación estándar en este caso. Y además, si lo hicimos prácticamente calcular el BPN del proyecto. Así que si ya se hizo el trabajo de calcular el BPN, no hay por qué, digamos así, optar por usar el periodo de recuperación descontado. Ya vemos más que todo el periodo de recuperación, cómo se hace y sus falencias. Y digamos así que este conceptualmente es erróneo, ya que no va en busca, como lo vimos en el ejemplo anterior, no va en busca de, digamos, incrementar el patrimonio de los accionistas. Así que eso es todo. Bueno amigos, vamos a hablar ahora sobre la TIR, la tasa interna de retorno o Internal Rate of Return, como se dice en inglés. La tasa interna de retorno, como su nombre lo indica, es aquella tasa, como lo vemos acá, que, digamos así, hace que mi BPN sea igual a cero. Es decir, es la tasa en la que yo descuento el flujo de efectivo y hace que mi BPN sea igual a cero. Es decir, que todos los flujos de efectivo descontados a esa tasa es igual a la inversión inicial, como lo vemos acá. En este ejemplo, tenemos una inversión de 200 y 3 para flujo de efectivo en el año 1, 2 y 3 respectivamente. No sabemos cuál es la tasa, ¿sí me entiende? Sin embargo, si lo planteamos así, es esa tasa que hace que estos valores de cada flujo efectivo traído a valor presente sea igual a 200, es decir, que mi BPN sea igual a 0. Generalmente este TIR se calcula, digámoslo así, a través del tanteo, prueba y error, aunque hoy en día con el apogeo de las hojas de cálculo es mucho más fácil calcularla, como lo vemos en un ejercicio a continuación. Digamos que la TIR, digámoslo así, es muy parecida al BPN y se usa alternativamente con el BPN. Son las, digamos, herramientas de evaluación de presupuestos de capital más usada en las empresas. Digamos que la virtud de la TIR es que me resuelve en una sola cifra todas las virtudes del proyecto que tiene la empresa. En este caso, digámoslo así, haciendo el cálculo del BPN, me dice que este proyecto tiene una TIR de 23,38%. Y me dice que el costo es del 20%, es decir, el costo del proyecto es del 20%. Entonces aquí viene lo importante. Como lo podemos ver, me dice que si la TIR es superior a la tasa de descuento, es decir, que si la TIR del proyecto es superior al costo del proyecto, como lo vimos, el costo, el costo asociado a los riesgos y patrón del flujo efectivo del proyecto, ¿sí me entiendes? Si la TIR es superior al costo del proyecto o a la tasa de descuento del proyecto, es porque el BPN es superior a 0 y por lo tanto hay que aceptar el proyecto, ya que me incrementa el valor de la empresa y por lo tanto de las acciones.
Por el contrario, si la tasa interna de retorno, la TIR, es inferior a la tasa de descuento, me está diciendo que ese proyecto está rindiendo por debajo del costo del mismo proyecto. Por lo tanto, se asume que en ese caso el BPN es inferior a cero, es decir, que es negativo y va en detrimento del valor de la compañía. Si visualizamos la gráfica, vemos que el BPN es inversamente proporcional a las tasas, tanto a la TIR, a la tasa de descuento o cualquier tasa. En este caso, digámoslo así, sabemos que es 23,98% la TIR del proyecto, pero el costo del proyecto es 20. Por lo tanto, me dice que la TIR es superior a el costo del proyecto, hay que aceptarlo. ¿Por qué? Porque el proyecto descontado al 20% me da un BPN de $10,65. Por lo tanto, digámoslo así, que la TIR tiene esa virtud y es muy parecido al BPN a la hora de evaluar un proyecto. Sin embargo, tiene problemas, como lo veremos a continuación. Bueno amigos, una vez visto la parte más que todo conceptual y haciendo un poco la introducción a lo que es la tasa interna de retorno, vamos ahora a mirar de manera práctica en Excel cómo se pueden aplicar estos conceptos. Vamos a calcular la TIR de 3 ejercicios que ya veníamos planteando para casos del BPN. Vamos a hacer este ejercicio, que fue el que hicimos hace rato sobre, digamos así, los flujos de efectivo de un proyecto para calcular el BPN y nos dan la tasa de descuento. Vamos a calcular la TIR. ¿Cómo se calcula la TIR? La TIR básicamente en Excel es muy sencillo. Simplemente cogemos acá y ponemos TIR y vamos a poner los valores. Es importante que los valores tengan signos. En este caso, signo negativo es porque es salida de efectivo y los positivos es porque es entrada de efectivo. Como vemos, la TIR de este proyecto es del 17%. ¿Qué dijimos? Que si la TIR es mayor que el costo, en este caso, es porque el BPN es mayor a cero. Se cumple esa, digámoslo así, esa condición o ese principio financiero sobre la comparación entre el BPN y la TIR. Vamos ahora al segundo ejercicio. Habíamos calculado, digámoslo así, el BPN de 3 proyectos. Para el BPN, no, el periodo de recuperación, vamos a calcular la TIR de esos 3 proyectos. Básicamente cogemos, otra vez, TIR y seleccionamos los flujos de efectivo. La TIR del 18%, 22% y del 30%. La más alta, obviamente la BPN más alta, a veces considerada, a veces no, lo veremos más adelante. Como lo vemos, acá también se cumple la condición de que si la TIR es superior al costo, en este caso, me dice que el BPN es positivo, es decir, mayor que cero. Como vemos, también se cumple en este. Y vamos ahora a plantear este ejercicio. Vemos que un proyecto a 4 años cuesta 500. Los flujos de efectivo son 100, 200, 300 y 400 para los próximos 4 años respectivamente. Entonces, obviamente hacemos lo mismo. Para calcular la TIR en Excel, sumamos los valores y nos da que la TIR es del 27%. Es importante acá considerar que este 27% es lo que rinde los fondos o la plata que se queda en el proyecto, porque si miramos el proyecto tiene una vida finita de 4 años, es decir que en cada pago de estos está saliendo una parte como capital y otra parte por concepto de interés o de rendimiento. Muy bien amigos, como vimos anteriormente, el método de la tasa interna de retorno es muy útil, pero tiene ciertos inconvenientes. Aquí vamos a enumerar 4, pero básicamente antes de entrar en materia es importante conocer que hay unos proyectos independientes y hay unos proyectos mutuamente excluyentes que una empresa puede emprender. Los métodos o los proyectos independientes son proyectos que, digamos, la empresa no tiene límites para aceptar siempre y cuando tengan un BPN positivo o una tasa interna de retorno superior al costo del proyecto. Sin embargo, cuando hablamos de proyectos mutuamente excluyentes, que si una empresa acepta uno, está rechazando automáticamente otro. Por eso se dice automáticamente o mutuamente excluyentes. Vamos a ver 4 problemas o inconvenientes a la hora de usar la TIR como regla de inversión. Entonces, tenemos primero una inversión o financiamiento. Se aplica la TIR igualmente cuando uno invierte un monto determinado y espera recibir ingresos futuros, o cuando uno financia, pide prestado y tiene que pagar posteriormente unos flujos de caja. Vamos a ver cómo se aplica la TIR en este caso. La TIR múltiple, es decir, cuando un proyecto tiene varios signos, es decir, generalmente un proyecto comúnmente tiene un egreso o un valor negativo
con una salida de efectivo y unas entradas de efectivo. Pero cuando son, digámoslo así, inconstantes, es decir, hay flujos de efectivo negativos y positivos durante la vida del proyecto, aquí hay varias TIRs, debido a que, digámoslo así, si un proyecto tiene varios cambios de signos, tendrá tantas TIR como cambios de signo tenga. Estos dos primeros problemas aplican tanto a proyectos independientes y a proyectos mutuamente excluyentes. Ahora, cuando hablamos de proyectos mutuamente excluyentes, aparecen otros dos problemas. Aparece el problema de escala, es decir, la magnitud de los flujos de efectivo, y otro problema es el problema de oportunidad, es decir, cuándo aparecen estos flujos de efectivo y en qué magnitud. Así que vamos a verlos a continuación. Muy bien, vamos a analizar ahora el primer problema que tiene la tasa interna de retorno, que es cuando hablamos de inversión o financiamiento. Cuando hablamos de inversión, ya lo vimos, lo más importante es que la TIR, entre más alta mejor, ya que me indica que el proyecto tiene un BPN positivo. Sabemos que el costo de un proyecto, entre más barato sea, la tasa del costo del proyecto sea más barata, más va a aumentar el BPN. Y como vimos cuando analizamos el patrón de flujo efectivo de un proyecto de inversión, sabemos que está la inversión inicial, que para el cálculo de la fórmula del BPN negativo, y vamos a tener unos flujos futuros de efectivo durante un periodo determinado. Hasta ahí no hay nada, digámoslo así, ya no malo. Sin embargo, cuando analizamos la TIR desde la óptica del financiamiento, esto cambia. ¿Por qué? Porque me está entrando dinero primero y después tengo que gastar o reconocerle al que me haya prestado el dinero. Así que en este caso, como lo vemos, a medida que aumenta la tasa del costo del crédito, va aumentando el BPN. En este caso, como lo vemos, cuando se recibe plata, en este caso si analizamos el diagrama, nos entra plata inicial, pero tenemos que deshacernos de unos flujos de efectivo futuro. En este caso las reglas son distintas del BPN, o en este caso de la TIR. En este caso lo que hay que procurar es aceptar una financiación con la TIR más baja posible y con el BPN más bajo, ya que como eso se representa en un costo de la empresa, digámoslo así, los flujos futuros deben ser descontados a una tasa, digámoslo así, que me compense un poco esos flujos de efectivo, como lo vimos acá. El claro ejemplo de esto son, por ejemplo, empresas de eventos que reciben la plata primero y después tienen que hacer pagos progresivos, digámoslo así, para operativo del evento. O cuando uno recibe un préstamo, uno recibe la plata primero y tiene que ir pagando flujos de efectivo determinados durante un periodo de tiempo. La idea es que eso tenga la tasa más baja posible, la TIR más baja posible, no la tasa, sino la TIR más baja posible, para que me beneficie a mí como empresa. Bueno amigos, vamos ahora a ver el otro problema, que es el problema de las TIR múltiples. Y quiero que analicemos el siguiente ejemplo con el siguiente parámetro de flujo de efectivo. Tengo un proyecto el cual cuesta $100, en un año me va a dar $230 y tengo que sacar $132 en el segundo año o último año. Este tipo de patrón de flujo de efectivo se ve mucho en empresas que al final de la vida útil de cualquier proyecto necesitan hacer un desembolso adicional por determinados conceptos. Por ejemplo, una empresa minera, obviamente después de haber extraído todos los flujos de efectivo del proyecto minero, seguramente por condiciones legales y ambientales tendrán que hacer o resarcir un poco el daño o el deterioro al ecosistema que hayan hecho. Es un ejemplo típico y característico de un patrón de flujo de efectivo de estas características. Ahora quiero que mire esto. Quiero que hagan el ejercicio de coger estos flujos de efectivo y descontarlos a esta tasa, al 10 y al 20%. Y se van a dar cuenta que ambos dan un BPN de 0. Por lo tanto, se supone que la TIR, para aceptar, la cual requiere, digámoslo así, un parámetro para aceptar este proyecto, es si la TIR está entre el 10 y el 20%. Debe ser superior al 10 e inferior al 20% para que el proyecto, digamos así, tenga viabilidad desde el punto de vista financiero. Es muy complicado, digámoslo así, esto lo hace básicamente una tabla de Excel, pero es muy complicado, así que muchas empresas optan por este tipo de proyectos no usar la TIR, sino directamente usar el BPN, que básicamente cubre un poco esas falencias en este tipo de problemas o en este tipo de proyectos a la hora de usar la TIR. Unas características importantes, obviamente, como lo vemos, hay varios cambios de signo.
tenemos un signo negativo, un signo positivo y otro signo negativo. El cambio de signo es importante después del periodo inicial para determinar que si hay varios cambios de signo, hay por lo tanto cambios en la TIR. Entonces, como sabemos, hay entradas y salidas de efectivo una vez después de la inversión inicial. ¿Qué hace esto? Esto hace que el número de TIR aumente conforme aumente el número de cambios de signo o de volteo. O sea, que es proporcional. O sea, si hay 3, 4, 5, 6 cambios de signo después de la inversión inicial en los flujos de efectivo, obviamente va a haber 5, 6, 7 tasas internas de retorno. Muy bien, vamos ahora a entrar a los problemas asociados de la TIR a proyectos que son mutuamente excluyentes. Vamos a hablar del primero de ellos, que es el famoso problema de escala, es decir, aquellos que no consideran la magnitud del flujo de efectivo. Para eso vamos a considerar el siguiente ejemplo. Tengo dos proyectos a mi disposición. El proyecto A cuesta $10, mientras que el proyecto B cuesta $25. Los flujos de efectivo del año 1, que es el año final, y el proyecto, digamos así, de un año es 40 para el proyecto 1 y 65 para el proyecto 2. Al calcular el BPN, sabemos que el costo de esos proyectos, el costo de oportunidad de esos proyectos es del 25%. El BPN del proyecto A me da 22 y el proyecto B tiene un BPN de 27. Y la TIR para ambos casos, para el caso A es de 300% y para el caso B de 160%. El problema viene acá. Si yo soy un adepto del BPN, decidiría optar por el segundo. Pero si yo soy un adepto de la TIR, optaría por el primero. Esta diferencia es lo que se conoce comúnmente como, digámoslo, una diferencia en un problema de escala a la hora de analizar la TIR. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? En estos casos, lo que hay que hacer es calcular los valores incrementales, tanto del BPN como de la TIR. Vamos a visualizarlo de la siguiente manera. El proyecto B, al ser más grande que el proyecto A, necesita $15 más de inversión. Por lo tanto, me va a dar un flujo de efectivo mayor en $25. Ya tenemos acá los flujos de efectivo incrementales. Eso se llama flujos de efectivo incrementales. Lo que tengo que hacer con eso, para primero sacar el BPN incremental, es obviamente descontarlos a la tasa de descuento del costo de los proyectos, que en este caso es del 25%. Al hacer esta fórmula nos da que el BPN incremental es de 5 $5, que es la diferencia entre el BPN uno y otro. Muy bien, por este lado es de $5. Y ahora vamos a calcular la TIR incremental. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a calcular esos flujos de efectivo incrementales. ¿Cuál es la tasa a la que me dice que el BPN es 0? En este caso, haciendo, se puede hacer, digamos, la interpolación, o una vez en Excel se sabe que es del 66,67%. Como vemos acá, esta TIR es mayor que el 25%. Vamos a ver. Entonces, ¿qué se sugiere acá? Acá lo que se sugiere es que al emprender el proyecto estoy ganándome $5 más y además, fuera de eso, la tasa de descuento es mayor a la del 25%. Por lo tanto, con estos dos argumentos, más que todo con este, si nos basamos en la TIR, podemos determinar que es mejor optar por el segundo proyecto, debido a que me da un BPN más de 5 y la TIR es más alta que el costo del capital para ese proyecto. Por lo tanto, el BPN incremental es de 5, obviamente, la TIR incremental es del 66,67%, que es superior al 25%. Ya con esos argumentos podemos optar, sin ninguna duda, que el segundo proyecto es el más apropiado para emprender en ese momento. Por lo tanto, si tenemos un proyecto que son mutuamente excluyentes, con BPN y TIR distintos y que van una en contraposición de la otra, lo que tienen que hacer es calcular el BPN incremental, calcular la TIR incremental o simplemente calcular que el BPN del segundo proyecto es más alto y optar por ese. Es decir, que esas tres cosas conducen a la misma decisión. Quiero que ahora miremos el cuarto problema, que es el problema de oportunidad a la hora de analizar la TIR. Y para eso vamos a hacerlo con el siguiente ejemplo. Tenemos el proyecto A, el cual tiene en el momento 0 una inversión inicial de $10.000. En el año 1 va a dar un flujo de efectivo de 10.000, en el año 2 y en el año 3 va a dar flujos de efectivos de 1.000. El proyecto B tiene el mismo costo inicial, es decir, 10.000, sin embargo en el año 1 y en el año 2 va a dar 1.000 de flujo de caja disponible, mientras que en el año 3 va a ser 12.000.
Como lo vemos, este problema se plantea cuando los flujos de efectivo futuro son diferentes de un proyecto a otro y además sus magnitudes son sustancialmente distintas. Vemos que en el proyecto 1 hay 9.000 pesos de más con respecto a $9.000, perdón, con respecto al proyecto B, mientras en el tercer periodo el proyecto B tiene $11.000 de más con respecto al proyecto A. Si hacemos el cálculo de la BPN con varias tasas de descuento, nos van a dar los siguientes valores. Nótese acá un ejemplo. A medida que la tasa va aumentando, se va haciendo más viable el primer proyecto, ya que los flujos de efectivo a descontar son más pequeños. Mientras que el proyecto B, a medida que la tasa va aumentando, va disminuyendo su BPN, ya que los flujos de efectivos grandes son más en el proyecto B en un futuro más lejano, por lo tanto hay más detrimento de los flujos de efectivos traídos a valor presente. Entonces es importante. Si calculamos los BPNs incrementales y la actividad incremental nos da el 10,55%. Este 10,55% es lo que se conoce como la tasa de cruce, ya que ambos proyectos descontados al 10,55% me van a dar ceros. Por lo tanto, la premisa acá es que si la tasa de descuento es inferior al 10,55%, hay que tender por aceptar el proyecto B, como lo vemos acá. Entre más abajo, más grande es el BP en el proyecto B. Si es superior, digámoslo así, a 10,55%, es bueno optar por el modelo número 2. Sin embargo, como lo vemos acá, no es bueno comparar la TIR de ambos proyectos, ya que el diferencial de flujo de caja en los periodos es muy amplio, por lo tanto es mejor usar el BPN según la tasa de corte o la tasa TIR que nos dé incremental para comparar tanto unos como otros y determinar cuál es mejor para la empresa. Bueno, como sabemos, calculamos como primero los BPN de los proyectos. Después calculamos la TIR incremental y tercero calculamos el BPN incremental. En este caso, obviamente, como ya lo hemos dicho, tenemos en función de una tasa de descuento unos valores y depende del costo de capital de la empresa, determine cuál usa. Si el costo es del 10%, obviamente debería usar el proyecto B, ya que tiene un BPN incremental mayor y la tasa es inferior al 10,55%. Mientras que si la tasa de descuento ya es más, como el 15%, al ser mayor que el 10,55%, es mejor usarla, ya que nos da un BPN positivo, mientras que el proyecto B nos da un BPN negativo. Muy bien, amigos, vamos a hablar ahora sobre el último de las reglas de inversión, que es el índice de retorno. Básicamente el índice de retorno, como la fórmula indica, es coger todos los flujos de efectivo después de la inversión inicial y traerlos a valor presente. Ese valor lo dividimos sobre la inversión inicial. ¿Cuáles son las características o cómo se usaría este índice de retorno? Básicamente se usaría en los siguientes escenarios. El primer escenario es aceptar un proyecto con un índice de retorno superior a 1 siempre y cuando su BPN sea positivo, porque no siempre coincide muchas veces. Lo veremos en un ejemplo a continuación. B. Proyectos mutuamente excluyentes. Cuando analizamos proyectos que son mutuamente excluyentes, es decir, que si se acepta uno, se rechaza otro, lo que ocurre acá es que el cálculo o el método del índice de retorno es erróneo, aunque se puede corregir, como lo vimos, al igual que la TIR incremental, a través del índice de retorno incremental. Ya lo veremos en un ejemplo. Y por último, el racionamiento de capital, es decir, cuando una empresa tiene varios proyectos, pero cuenta con poco capital para emprenderlos todos, ocurre lo que se denomina racionamiento de capital. Es muy útil el índice de retorno en este caso. Sin embargo, cuando los periodos son múltiples, digamos así, se hace difícil aplicar este método. Así que vamos a proceder con los ejemplos. Bueno, amigos, vamos ahora a hacer un ejemplo sobre el índice de retorno. Vamos a ver con el siguiente ejemplo tranquilamente. Tenemos los siguientes proyectos. Tenemos el proyecto 1 y el proyecto 2. Y estos son los flujos de efectivos en el momento 0, en el momento 1 y en el momento 2. Puede ser año 1, año 2, año 0, o sea, hoy. Entonces, ¿qué me dice? Lo que tengo que hacer primero es descontar los flujos de efectivo después de la inversión inicial. Es decir, tenemos la inversión de 20, está negativo, y estos son los flujos de efectivo. Simplemente cogemos el PNA a esta tasa, la fijamos, seleccionamos estos valores
le damos Enter y los arrastramos. Muy bien. Tenemos ya el valor presente del flujo de efectivo de estos periodos. Muy bien. Ahora, el índice de retorno, ¿qué es? El índice de retorno es escoger estos flujos de efectivo y dividirlos sobre la inversión inicial. En el primer caso me da, vamos a poner entre paréntesis acá, y lo multiplicamos por -1 para que me dé un poco más acertado. Y me dice que el índice de retorno es de 3.52 o 3.5. Si hacemos lo mismo en el segundo, me dice que el índice de retorno es de 4.5. Y si nos da por calcular el BPN, digamos así es BNA, es más, no es necesario calcular el BNA, simplemente cogemos, ya tenemos el valor presente del flujo de efectivo, le sumamos la inversión inicial como es negativa y nos da que el BPN es de 50.47 y acá nos da 35.28. Muy bien, como vimos, ya hicimos el cálculo del índice de retorno, que son los flujos de efectivo descontados después de la inversión inicial sobre la inversión inicial, 3.5 veces, 4.5 veces. ¿Qué me dice el índice de retorno? Entre mayor, mejor, debe ser mayor a 1, o sea, entre más alto, mejor. Entonces, en este caso, escogeríamos el proyecto 2, que tiene un índice de retorno más alto. Sin embargo, como vemos, el BPN es menor. Entonces, por este lado, el índice de retorno, digámoslo así, tiene esta falencia. Muy bien, vamos ahora a mirar lo que pasa cuando estos proyectos son mutuamente excluyentes. Es decir, que si se escoge uno, no se escoge el otro. Para eso hay que calcular los famosos flujos de efectivos incrementales y vamos a ver el índice de retorno incremental. Como sabemos, el proyecto 1 tiene un BPN más alto que el proyecto 2, así que vamos a llegar a la conclusión de que el proyecto 1 es mejor a pesar de que tiene un índice de retorno más bajo. Hacemos lo siguiente. 10 menos 20, es decir que el proyecto 1 requiere una inversión inicial más grande. Vamos a poner un negativo, 20 menos 10. Y arrastramos la formulita. Nos dan los flujos de efectivo incrementales. Muy bien, lo que tenemos que hacer acá entonces es traer a valor presente esos flujos de efectivos. BNA a esta tasa vamos a traer estos dos. Me da 25.19, son los valor presente de los flujos de efectivo incrementales al seleccionar el proyecto más grande y con BPN más alto. El índice de retorno obviamente es 25 dividido este. Me da 2.5. Pongo acá el negativo para que, digamos, el resultado me dé valores absolutos. 2.5 me da el índice de retorno. Y al calcular el BPN, obviamente, a los flujos de efectivo le sumo la inversión inicial, me da un BPN incremental de 15,19. Y mira que me da un índice de retorno más grande de 1. Es decir, que a esta conclusión llegamos que el proyecto 1 es mejor que el proyecto 2, a pesar de tener un índice de retorno más, digámoslo así, más bajo. Por consiguiente, sabemos que entonces que el índice de retorno me lleva a la misma conclusión que el valor presente neto. Vamos ahora a visualizar el siguiente. Agreguemos un tercer proyecto con los siguientes flujos de efectivo y su respectivo cálculo de valor presente de esos flujos, el índice de retorno y su BPN. Pero que imaginemos que la empresa solo tiene 20 millones para invertir. Como vemos, puede seleccionar o el proyecto 1 o el proyecto 2 y 3. En este caso, como lo vemos, el proyecto 2 y 3, cuando los junta, tienen un BPN más alto que si solamente escogiera el proyecto 1. Y los dos tienen índice de retorno más alto que el proyecto 1. Por lo tanto, la gran utilidad del índice de retorno es que es muy útil para analizar proyectos cuando la empresa tiene racionamiento de capital, es decir, tiene capital limitado, como en este caso. Como lo vemos, entonces se selecciona el proyecto 2 y 3 cuando solamente tenemos, en este caso, 20 millones para invertir, además de que sus BPNs son más altos. Y además, la rentabilidad por dólar o el retorno por dólar es de 4.5 y 4.3. Cabe notar que el racionamiento de capital
no aplica tanto cuando la empresa, digamos así, necesita hacer otras inversiones en periodos futuros, pero que también en esas circunstancias se encuentra con límites de capital. Muy bien amigos, si bien lo que vimos académicamente es muy, digámoslo así, sustancioso y algo voluminoso, digamos así que en la práctica el presupuesto de capital, las empresas tienen varias herramientas, las que vimos en este módulo. Vimos el BPN, vimos la tasa interna de retorno, vimos el método de recuperación, tanto el normal como el descontado, y vimos el índice de retorno. Digamos así que en la práctica las empresas usan más que todo la TIR y el BPN, incluso diría yo más que la TIR, ya que es sencilla en ciertos casos y como lo vimos, una sola cifra puede contener todas las cualidades del proyecto o del negocio. Sin embargo, yo recomiendo personalmente, como asesor financiero, usar el BPN, ya que, como lo vimos en un video anterior, una empresa vale en función de la suma de los BPN de los proyectos en los que la empresa está inmerso. Además, el BPN nos da prácticamente cuánto está ganando la empresa en utilidad económica o utilidad financiera hoy. El BPN tiene ciertas falencias, obviamente, como por ejemplo que un proyecto va cambiando en función de la coyuntura económica y de la coyuntura de la empresa como tal. Por lo tanto, la empresa tiene varias opciones a medida que el proyecto esté avanzando. Eso lo veremos cuando veamos el módulo de opciones y valoración de opciones, que podemos en estos casos agregar al BPN el método de valoración de opciones, tanto el modelo Black-Scholes o el modelo binomial o de dos estados.